¿Cómo podríamos determinar nosotros, si volviéramos un poco atrás y con nuestra imaginación recorriéramos lo que era la Tierra hace unos 2.500 o 3.000 millones de años atrás? Si nosotros nos imaginamos que la Tierra poseía evidentemente una atmósfera diferente a la de ahora, riquísima, ¿cierto?, en sulfidrilo, en CO2, en iones oxidrilo, y en el agua, a su vez, existía una enorme cantidad de productos y el sedimento, una enorme cantidad de uraninita insoluble. Debemos considerar también que había una atmósfera absolutamente carente de capa de ozono, por lo tanto la radiación ultravioleta pasaba sin ninguna interrupción y atravesaba las cortezas, ¿cierto?, terrestres, el agua, ¿cierto?, y lo que existía en el fondo de ella. Si avanzamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que en el agua probablemente existían o existieron formas microscópicas muy similares a las actuales bacterias. A las bacterias que configuran parte de nuestra microbiota normal, las que encontramos en el medio ambiente, aquellas que también producen enfermedades. Y estas estructuras microscópicas, que nosotros hoy día denominamos bacterias, tenían propiedades totalmente diferentes a las que conocemos hoy en día. Estas bacterias, en algún momento de su proceso evolutivo, fueron capaces de realizar una fotosíntesis anaeróbica, lo que permitió finalmente que generaran pequeñas concentraciones de oxígeno, las cuales poco a poco, ¿cierto?, fueron liberándose, y si consideramos que habían billones y trillones de bacterias haciendo este mismo ejercicio químico, la atmósfera empezó a recibir importantes cantidades de oxígeno. Y esas importantes cantidades de oxígeno, gracias a la radiación ultravioleta, finalmente fue colocando sobre, ¿cierto?, la corteza terrestre en la atmósfera una tenue capa de ozono que finalmente llegó a ser lo que conocemos en nuestros días. Pero si nos vamos al principio, cuando yo les comentaba que habían bacterias ancestrales, bacterias primordiales, ¿cierto?, muy similares, células microscópicas a las que conocemos hoy en día, ustedes se imaginarán que esa luz ultravioleta producía graves daños y una mortalidad que aproximadamente se acercaba al 98%. Pero ¿qué ocurría en ese 2% o en ese 3% restante? Estas bacterias, gracias a los procesos mutagénicos, sugirieron diversas modificaciones en sus estructuras moleculares y se adaptaron probablemente a las condiciones físico-químicas de ese entonces, alta temperatura, bajas condiciones de acidez, etc. Y esas bacterias fueron desarrollándose posteriormente hasta configurar grandes conglomerados y evolucionaron de tal modo que muchas de ellas posteriormente empezaron a utilizar el oxígeno que producían otras bacterias, primas hermanas de ellas. ¿Y qué ocurrió en ese entonces? La utilización del oxígeno permitió generar mucha más energía a esas bacterias, multiplicarse más rápido y configurar una nueva forma de vida. Ya la radiación ultravioleta no pasaba, ¿cierto?, a través de la atmósfera, el ozono la retenía y probablemente las mutaciones se detuvieron y ese tipo de bacterias que casuísticamente se fueron seleccionadas al azar originaron nuevas formas de vida. Y en algún momento de la vida apareció una célula mucho más grande, más compleja, que hoy día existe una teoría muy interesante, que es la teoría endosimbiótica, que intenta dar una explicación de ella y que vamos a ver en un par de siguientes diapositivas. Si nosotros podemos hacer un resumen respecto de lo que yo estaba comentando hasta el momento, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. La Tierra se formó hace 4.600 millones de años y aproximadamente hará unos 3.000, 3.200 millones de años, aparecieron probablemente las primeras células vivas sobre la Tierra. Estas células vivas, donde no había oxígeno, eran bacterias absolutamente anaeróbicas, ¿ya?, donde tenían un metabolismo muy diferente a las que encontramos hoy en día. Estas formas de vida probablemente evolucionaron y generaron probablemente bacterias más complejas que empezaron a producir oxígeno, que fue finalmente el que llegó a la atmósfera y originó la primera capa de ozono. Una vez que se originan estas bacterias que producen un proceso fotosintético, probablemente empieza sobre la Tierra un tipo de vida que nosotros denominamos una vida oxigenizada, una vida aeróbica, en la cual rápidamente, a través del proceso evolutivo, aparecen nuevas formas de vida. Y si seguimos hacia arriba, nos vamos a dar cuenta que en este ambiente oxigenado aparecen las primeras células vegetales, aparecen los primeros animales, ¿cierto?, el origen de los metazoos, hasta llegar al origen de los dinosaurios. Pero si sumamos y restamos, nos vamos a dar cuenta fácilmente que hasta el día de hoy, 2/3 de la vida de la Tierra han estado colonizadas exclusivamente por microorganismos, particularmente por bacterias. Yo les comentaba que la complejidad de las células de mayor tamaño que aparecieron al final del proceso evolutivo llamó mucho la atención a los científicos hasta el día de hoy.
Y existe una teoría endosimbiótica también, como mencioné hace unos segundos atrás, que podría dar una explicación coherente a esta aparición. Quien responde a esta teoría y quien la formula es la doctora Liz Margulis, microbióloga de la Universidad de Boston, quien plantea que en algún momento de la historia de la vida, alguna célula ancestral creció en tamaño, ¿ya? Y ese tamaño le permitió en algún momento fagocitar, englobar a una célula más pequeña. Esa célula más pequeña pasó a formar parte del patrón de estructuras, ¿cierto?, intracelulares, y si actuó evidentemente como una estructura aeróbica, hoy día la conocemos como mitocondria, y a través de esa línea generó la vida animal.